Bueno, muy buenas noches. Es un placer para nosotros estar aquí de nuevo en otra de nuestras reuniones de los miércoles. Hoy vamos a tratar un tema que nos ha parecido cautivante e interesante, eh, con Patricia, que es el tema que hemos denominado la estupidez humana. Hemos estado permanentemente hablando desde hace unos 30 o 40 años en el mundo académico y en el mundo, digamos, empresarial y práctico de la inteligencia, el IQ, la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual. Es decir, se le ha dado bastante espacio, profundidad y participación a los temas relativos a la inteligencia. Pero hemos querido hoy también mostrar cómo, a pesar de todos los conocimientos acumulados que tiene el planeta, del nivel de conocimiento en todo sentido y en todos los campos, también existe el tema de la estupidez humana. Ayer hablando con Patricia me decía, ¿por qué será que el término estupidez nos cuesta tanto trabajo aceptarlo? Y es que nos han enseñado a que denominar estúpido a alguien, pues puede ser muy ofensivo, muy agresivo, demasiado fuerte. Pero aquí lo que queremos es que nos aproximemos al tema no solo desde la estupidez como un tema, digamos, que sea con connotación negativa y más que eso, lo que hemos querido es exaltar lo que tiene que ver con ese término de la estupidez como o irracionalidad o insensatez o inconsciencia. Y es un poco lo que queremos ver y aprovechar eh, todos los escritos que en torno a este tema hizo en primer término un economista italiano hacia el año 1976, que es Carlo Cipolla. Y Carlo Cipolla, en ese año, y de manera un poco satírica, abordó el tema de la estupidez humana y la enmarcó dentro de unos conceptos que denominó las leyes de la estupidez humana. En la medida en que vamos avanzando con Patricia, vamos a ir mostrando cómo ni es tan extraño y no es únicamente que haya sucedido la estupidez en primeras fases de la humanidad, sino que incluso en nuestro día a día sigue sucediendo ese tipo de comportamientos y conductas que afectan grandemente a muchas personas, pero también que siguen apareciendo líderes que manejan las cosas inadecuadamente y en contra de los intereses y necesidades de la mayoría de la gente. Total que, Patti, encantado de tenerte. ¿Por qué no, Gracias. por qué no me cuentas un poco ese marco conceptual que estamos de alguna forma introduciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Y cómo lo has reflexionado para ti en todos estos días de preparación? Claro que sí. Bueno, cuando llega a nosotros el término de estupidez humana, inicialmente la palabra estupidez, bueno, me lleva un poquito, como bien lo decías, a, a conflictuarme y a cuestionarme, ¿no? Y cuando a alguien se le pregunta qué comprendes por estupidez, pues se pueden ir hacia el tema de la torpeza. No, absolutamente no es por ahí. No es por ahí que nosotros estamos tomando el término de la estupidez humana que viene de años atrás y no solamente hoy en nuestro We2 Coach que nos inspira Carlos Cipolla, 1976, sino nos vamos un poco más atrás y nos damos cuenta que los filósofos como Sócrates, como Platón, ¿sí? También tenemos a Schopenhauer, a Maquiavelo, ¿sí? Hablaban precisamente sobre esta terminología y la mencionaban desde la inconsciencia y desde la irracionalidad. Decían, hay una fuerza interna en cada uno de nosotros a la que llamamos voluntad irracional para hacer cosas.
Entonces, si una persona desde su liderazgo, que lo mencionábamos ayer, en cualquier ámbito, en el liderazgo desde la familia, desde su rol familiar, el liderazgo en una junta de acción comunal, el liderazgo de nuestros gobernantes, el liderazgo al que corresponda, efectivamente se empieza a protagonizar y actuar desde la irracionalidad y desde la inconsciencia, ¿sí? Podemos generar también en los otros un colectivo totalmente irracional. Es decir, que no nos detenemos cada uno de nosotros a pensar, un momento, esto que yo estoy haciendo, ¿qué tanto afecta a los otros y qué tanto me afecta a mí? Uno de estos filósofos decía, mente peligrosa, actuar desde esta insensatez y desde esta irracionalidad termina siendo una mente peligrosa, una mente que se deja guiar por ese instinto irracional que se llama voluntad y tristemente nos creemos unos seres totalmente racionales, pero curiosamente ese actuar y eso que llegamos a hacer parte de una irracionalidad que nos permite no, sino que termina mostrando en nosotros alguna actitud o algún comportamiento totalmente desbordado. Y lo triste es que ese comportamiento desbordado hace daños a otros, pero tristemente me hace daño a mí. Entonces el tema cobra todo un interés efectivamente en darnos cuenta qué pasa con esa irracionalidad, qué pasa con esa insensatez, no solamente de los otros, como hablábamos con Darío ayer, sino qué pasa contigo, o sea, mirémonos también nosotros mismos, qué tanto estamos actuando desde esa irracionalidad y desde esa insensatez que muchas veces no nos pueden ni siquiera hablar ni decir absolutamente nada porque simplemente nos negamos a ver y a escuchar algo que está enfrente de nosotros, que los hechos básicamente están hablando por sí solos, pero nos negamos totalmente. O sea que ahí nuestro ego sale a la acción y se para muy listo y muy de frente a defender tristemente esa irracionalidad. Entonces, el manejo es supremamente complejo cuando nos damos cuenta que realmente estamos moviéndonos por un interés totalmente absurdo como es ese interés absurdo que estamos viendo hoy en todas partes del mundo y que no es ajeno a ninguno de nosotros, pero como bien lo dices tú, todo nos salpica. Entonces, tengamos muy presente y no nos dejemos salpicar de esa irracionalidad y no hagamos parte de ese colectivo que básicamente va ciego, sordo y mudo ante ideas totalmente absurdas para una comunidad. Entonces, esta es la introducción y esto es lo que realmente nos trae hoy y esperamos que ustedes puedan compartir con nosotros porque el tema tiene mucho de ancho y de largo y es fascinante tocarlo. Vamos a enmarcar, Patti, si te parece, Ujú. este, Sí. estos factores o estas leyes o estos patrones de insensatez en Ujú. 5 elementos que señaló Chipola y que nos sirven mucho para entrar a especificar y a ser más detallados en nuestra aproximación. La primera Total. ley, digamos, de la estupidez podría ser que subestimamos el número de individuos estúpidos que nos rodean. Eso hace que no seamos conscientes del peligro o del riesgo. Bueno, hace 3 años, cuando estábamos en la mitad de la pandemia, no nos dábamos cuenta y empezamos a cada vez más hacer conciencia de que acercarnos a personas que estaban contagiadas con el virus del COVID-19, pues eran peligrosos, nos podrían hacer Ujú. daños. Y desde ese punto de vista empezamos a tomar distintas medidas de seguridad, no solo en términos de distancia, no solo en términos de aseo, de
establecer unas rutinas y unos protocolos que evitaran el contagio masivo y acelerado, y eso hizo que mucha gente se salvara. También la insensatez de algunos que estaban contagiados sin saberlo hizo que muchos cayeran enfermos e incluso murieran. Dentro de ese tipo de contexto hubo hasta familiares que infectaron a las personas que estaban siendo más vulnerables y de alguna forma mataron a su papá, a su tío, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, etcétera. Ese tipo de cosas entonces suceden en un ambiente tan tenso, tan evidente como el del COVID. Pero más allá del COVID, también a veces, y esta regla estatiza muy bien, establece muy bien el hecho de que subestimamos el número de estúpidos que nos rodean, cuando no nosotros mismos, que a veces tenemos comportamientos que atentan contra otros, en donde los cuales no estamos o con los cuales no estamos obteniendo ventaja ni beneficio, y de todas formas estamos estableciendo aspectos negativos y, digamos, efectos nocivos para otros. Y bien vale la pena pues resaltar ese tema como para que nos pongamos a reflexionar y a pensar cuándo crees tú que has podido haber afectado de manera negativa sin haber tenido mayores beneficios, o cuándo inclusive afectaste a alguien negativamente y tú también te afectaste. O sea, no hubo un balance de alguien que saliera beneficioso. Y ese es un poco lo que se ha denominado en técnicas de negociación, en la teoría de negociación, los pierde-pierde o pierde-gana, donde en general no hay personas que hayan salido gananciosas, victoriosas, ganadoras. ¿Qué opinas de eso, Pati? No, pues mira que cuando estás mencionando todo esto, me llevas al tiempo de pandemia, en donde justo acá trabajando el tema, hay un ejemplo de esa insensatez que no está nada probado, pero simplemente se viven rumores que a todos aquellos que nos pusieran la vacuna nos estaban colocando un chip y que ese chip iba a permitir, ¿no? Básicamente controlar el mundo. Y así empezamos con diferentes teorías. Entonces, si no nos detenemos un momento a evaluar realmente como de dónde proviene eso y la veracidad, sino simplemente empezamos a replicarlo, armamos el caos. Tristemente, armamos el caos. Por eso es fundamental reconocer realmente quiénes están alrededor de nosotros. No recuerdo exactamente quién dijo, pero lo he llevado a la práctica y es que somos el promedio de las 5 personas con quien más nos estamos relacionando en la vida. Así que vale al 100% poner atención realmente cuáles son esas 5 personas que están más cercanos a nosotros y realmente cuáles son esos comportamientos que dicen, cómo lo dicen, hacia dónde van, para no ser uno más de todo ese promedio y que básicamente la insensatez de algo nos absorba y evitemos cuestionarnos, saber de dónde procede, hacia dónde va, cuáles pueden ser las consecuencias, cuál es la fuente. De hecho, creo que todos lo vivimos día a día en las noticias. Si tú ves en un noticiero o miras a través de Twitter una noticia, ni siquiera se sabe realmente esa fuente y esa veracidad. Ha perdido total credibilidad cualquier cosa, ¿sí? Y eso, tristemente, si no lo detenemos, básicamente somos un boomerang más, ¿sí? Actuamos básicamente propagando algo que no es y que puede sembrar el terror, generar el caos, ¿cierto? Presentar inestabilidad y realmente empiezas a ser parte de ese terror y de ese caos, porque no solamente a otras personas les afecta, sino que te afectas a ti mismo. Teniendo en cuenta el tema de la pandemia, ¿cuántas personas sí no vimos totalmente cubiertas con una cantidad de medidas preventivas ya, a mi modo de ver, bastante exageradas para evitar contagiarse, ¿no? Cuando nos repetían que el contagio no se daba de esa forma y sin embargo llegamos a tener casi que trajes de astronauta para salir a la calle.
y que con base en eso podíamos dejar de contagiarnos, ¿no? Una situación llevada al extremo en donde realmente no puedes pensar con cordura y con sensatez. Claro, en la época, por ejemplo, en que Chipola hablaba de estas leyes de la estupidez humana, obviamente no había internet todavía y Así tampoco es. estaba Facebook ni ninguna de las redes que has aludido, pero sí es muy importante entender cómo una fake news o una noticia falsa con respecto a alguien o a algún contradictor político, etcétera, se está utilizando con mucha frecuencia con el ánimo de minar el prestigio, la capacidad y la veracidad de lo que otros dicen, de tal manera que se está volviendo un medio para confundir y lo vemos muchísimo en redes sociales. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en no caer, pues, en esas trampas ni en esas manipulaciones ajenas a la verdad que lo que hacen es alejarnos de decisiones correctas, de acciones correctas, etcétera. Un segundo elemento o segunda ley, digamos, que establece este economista italiano es que la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier característica que ella tenga. Me explico, que no depende ni de la educación, ni del poder, ni de la edad, ni de la riqueza económica que posea. Podemos encontrar estúpidos que tengan mucho dinero, estúpidos que tengan poco dinero, estúpidos que tengan mediana cantidad de dinero, estúpidos muy importantes, estúpidos no tan importantes, estúpidos nada importantes. Es decir, el grado de estupidez no está relacionada con otros aspectos característicos de un individuo, de tal manera que aparece esa gravedad que comentábamos hace algunos minutos, Patti, en el sentido de que cuando tú le das el poder institucional a un ser para que dirija los destinos de un país, sea cual sea, de 40 millones, de 300 millones, de 1.300 millones de personas, esa persona está sometiendo a su nivel de estupidez o a su nivel de inteligencia a un conglomerado humano y lo está llevando a que, digamos, vaya a unos destinos que nunca hemos sospechado que pudieran llegar a ser. Vemos, por ejemplo, el caso de Adolfo Hitler en la década de los 30 del siglo pasado, que lleva a Alemania a una guerra que produce la Segunda Guerra Mundial y que produce más de 60 millones de muertos. De tal forma que el impacto de un mal líder en un contexto en donde se involucran todos los países más importantes del mundo puede producir resultados catastróficos, que fueron los que sucedieron en ese contexto de ese conflicto mundial. Pero lo vemos cada, en cada instante de la historia. Es decir, cuando, por ejemplo, están sucediendo las cosas en Gaza en este momento, donde aparecen muertos y muertos y muertos y las cosas no frenan, alimentando de alguna forma odios fratricidas o odios a nivel de razas o de religiones, lo que hacen es establecer unas dinámicas que son muy inadecuadas y que exacerban la violencia, la agresividad y la muerte. De nuevo, hemos considerado ese tipo de ejemplos como conductas estúpidas. Independientemente de que tengan la razón, no vale la pena que mueran 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, 1 millón de personas por una causa que no vale tanto como una vida humana. Total que todas esas cosas nos van encuadrando a nosotros en términos de que tengamos cada vez mayor conciencia de que la educación no produce las grandes diferencias porque vemos gente, vemos gente muy educada que produce consecuencias muy estúpidas en la mayoría de la gente que la rodea. Y pues esas cosas afectan al entorno y afectan a la mayoría de la población. ¿Qué opinas, Patti? Y es total. Increíblemente terminan estas personas enceguecidas por tener la razón.
Perdona, hay alguien Sí, que... no, ya lo Ah, controlé. ok, Sí, ok. Lo que estabas mencionando es increíble, ¿no? Como el grado de alto o altísimo ego evita pensar, sino simplemente es tener la razón. Se enceguece totalmente. No tiene nada que ver con este nivel educativo, como bien lo decías al comienzo, porque no lo ha mostrado, sino con una insensatez desbordante, ¿sí? Que básicamente es como una fuerza interna que termina dominando a la persona con el único fin de dominar a otros. ¿Sí? Es básicamente una fuerza que evita esa introspección y esa reflexión de si realmente esta acción vale la pena o no, qué perjuicio tiene, en fin, no, no tiene cabida básicamente esa reflexión, sino simplemente es una fuerza totalmente enceguecedora que lo único que desea es que se haga lo que piensa que se debe hacer y punto, ¿no? Acá es increíble, pero hemos visto grandes potencias manejadas por líderes con estos pensamientos y pues básicamente lo que tú y yo nos cuestionábamos es sí, pero ese líder está en esa posición porque muchas personas de ese colectivo terminamos llevándolo a esa posición, ¿no? O sea, ahí no llegó eh, básicamente de la nada, sino que una masa muy grande termina posicionándolo, ¿no? A diferencia, obviamente, cuando tú lo encuentras en un CEO, en una compañía, pues básicamente no son los empleados los que están llevando a este gerente general o presidente, sino por el contrario, es ajeno a ellos, pero sí, esta persona termina irradiando una situación que puede traer el caos y hasta terminar desapareciendo por completo esa institución, ¿no? O sea, claro, fíjate cuánto daño hacen, ¿no? Cuánto daño hace. Y esto perfectamente conecta con esa tercera ley, ¿no? claro. Ujú. Fíjate la cantidad de malos presidentes de compañías que han llevado a la quiebra o que no han sabido interpretar lo que es la estrategia adecuada en el momento adecuado y han vilipendiado todas las virtudes que tenía la compañía cuando eran presidentes y la llevaron a la quiebra. Y hoy son parte del cementerio de empresas que murieron y que existieron alguna vez, pero que ya no tienen vigencia. Imagínate que hay otra ley de estas y es aquella que dice que la persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otras personas o grupo de personas y estas pérdidas son no solo emocionales, psicológicas, vivenciales, sino también económicas, son ambientales, etcétera, y que al estar haciendo esos daños no obtienen para sí ni ganancias o incluso también obtienen pérdidas. Cuando me estoy aproximando, digamos, a esa ley, aparecen una serie de visiones en mí que tienen que ver, por ejemplo, con la manera como se inmolan por cuenta de Mahoma los árabes cuando están cometiendo un atentado y entonces pues no solo mueren en el intento, sino que al morir sienten que llegan a la salvación y mientras tanto cuántas víctimas, ¿no? Cosas que hemos visto recientemente a través de ciertas manifestaciones que producen este tipo de movimientos terroristas, no solo en el sector urbano, sino en sectores rurales en distintas partes del mundo. Entonces, miremos, por ejemplo, las dos personas o los pilotos que llevaban los aviones en Nagasaki o Hiroshima el año 45, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ganaron con lanzar unas bombas atómicas que mataron a cientos de miles de personas y produjeron no solo la muerte instantánea de esas personas, sino que afectaron genéticamente a sus descendientes? Porque muchos de los que vinieron después salieron con defectos como no tener una mano en el momento del nacimiento, etcétera. Es decir, cómo la irresponsabilidad o la estupidez de un momento específico condiciona el futuro también de gente que va a venir al mundo en condiciones subnormales, produciendo incluso, digamos, sacrificio para generaciones venideras.
es ahí donde uno se da cuenta del impacto de ciertos actos que han sido nefastos, ¿no? ¿Qué opinas? Así es, pero entonces priva la decisión, el poder, la autonomía y el alcance de cada una de estas personas que toma esas decisiones en donde finalmente sí se le hace daño a la humanidad, en este caso, como bien lo estás diciendo, pero también en el ejemplo de la empresa, de aquel CEO que la quiebra, pues termina él con un daño gravísimo porque la empresa ni es para los empleados, ni es para él, ¿no? O sea, se queda absolutamente sin nada. Entonces es increíble el grado de irracionalidad que puede llevar a tomar decisiones que básicamente no son pensadas, que no van más allá de las causas y de lo que pueden provocar, sino de una, digámoslo así, irreverencia o de una terquedad o de una mente totalmente enceguecida y como bien lo decía al comienzo, de una mente peligrosa, porque hacia dónde conducen todas estas series de acciones. Claro, eh, dentro de todo este contexto de leyes de la estupidez, hay una que me parece interesante y es que las personas no estúpidas, es decir, las personas inteligentes o normales, subestiman el potencial dañino de personas estúpidas. Dicen, no, eso no es tan grave, no elijamos a este, no hagamos lo que este dice y tal, y no se dan cuenta sino cuando el daño está muy avanzado. Ejemplos de esto por ejemplo, todo ese apoyo gigante que tuvo el movimiento nazi en los años 30, que llevó pues a Hitler al poder, eh, movimientos como por ejemplo de los bolcheviques en contra del odio que producían el zarismo, los zares, que produjeron que durante 70 años existiera todo ese eh, bloque de bolcheviques que manejaban a su antojo a la Rusia y que produjeron cosas en el planeta como la Guerra Fría, etcétera, estableciendo un odio con Occidente, etcétera, que, bueno, produjeron a partir de la Segunda Guerra Mundial todo ese bloque, la cortina de hierro, con toda una serie de países y poblaciones que estaban en contra de Occidente y produjeron todas las tensiones que a veces incluso hoy todavía subsisten y que, digamos, en el presente son las tensiones que pueden estar existiendo, di tú, entre Rusia, Estados Unidos, Occidente. La guerra de Ucrania tiene mucho que ver con una prevención de Putin con respecto a la OTAN, que representa ese bloque occidental, y pues también alguna otra cosa que es ese interrogante de lo que implica China en la geopolítica, que pone en serio peligro la estabilidad pacífica del planeta. ¿Qué Por opinas? ejemplo, fíjate, si lo llevamos a ese ámbito y si lo miramos, por ejemplo, en un tema ya al interior, ese es un ejemplo que tú das de muchos ejemplos que tienen una connotación supremamente fuerte, ¿no? Pero si lo llevamos a efectos de un núcleo familiar, aquella subestimación de la persona que vemos con acciones que no están llevando a la familia a ninguna parte, sino por el contrario, que la llevan a la destrucción, ¿no? Entonces, jamás debemos subestimar ese alcance, ese poder de alcance, ¿sí? Que tienen aquellas personas que son totalmente irracionales. El hecho de darles nuestro voto de confianza y permitirles una vez más, entre comillas, que se reivindiquen con tal acción, no es más, sino una nueva acción aún más fuerte y más temible que la primera. Increíble. Así que para mí subestimar el daño que puede hacer, no nos lo debemos permitir. Debemos, en lo que a cada uno de nosotros respecte, en el ámbito que sea, en la empresa, en tu casa, lo que puedas contribuir al mundo, básicamente tener la sensatez y no ir, ¿no? Básicamente muy caminando de la mano de lo que nos están proponiendo, porque el resultado va a ser nefasto. Sí,
campo, digamos, conceptual en que nos estamos moviendo, entonces sería Ujú. muy importante ver de qué manera reconocer este tipo de acciones o comportamientos que puedan llegar a afectarnos o afectar a los que nos rodean, de tal manera que miremos muy bien el tipo de decisiones que estamos tomando que perjudiquen a otros o a nosotros mismos. Hagamos un análisis y una reflexión en ese sentido. Si bien no te vayas a tu pasado o si quieres ir a tu pasado, hazlo, pero mirar muy bien en el presente y simular antes de tomar la decisión, porque a veces somos muy apresurados tomando decisiones. ¿De qué forma podría uno simular el efecto de esas decisiones en términos de lo que producen en los demás? Esa, por ejemplo, podría ser una muy buena medida para prevenir y para reconocer y evitar ese tipo de comportamientos, ¿cierto? Así es, porque fíjate lo que tú estás diciendo como quinta y última ley de Cipolla es que la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Ya hicimos todo un recuento, ¿no? De pasando por diferentes temas de los resultados tan graves que pueden no solamente ocasionarnos como individuos, sino básicamente como sociedad. Entonces, aquí, cuando tú mencionas la importancia de reconocerlas, agudizar mucho el sentido de la observación y el análisis, como bien lo dices tú. Claro. Lo otro que hay que tener muchísimo cuidado es que a veces, como decía Edward de Bono, un psicólogo que yo sigo y que fue bien importante en mis primeras etapas de desarrollo profesional, decía que a veces somos muy lentos entendiendo y llegando a ser conscientes de algo que sucede. Y poníamos unos ejemplos en la conversación de los últimos días contigo. Y es cuando nos ponemos el suéter, es cuando apenas empezamos a sentir frío, pero ese frío ya está instalado en el hueso, de tal forma que cuando te pones el suéter es tarde. Así como también cuando en un momento en tus relaciones eres consciente o logras conciencia de que la cosa no funciona, es porque desde hace meses no funciona. Entonces tu conciencia llega tarde al evento. O como cuando estás contenta en un grupo de amigos y estás tomando algún licor y cuando te das cuenta que estás sintiéndote como contenta y tal, es que ya estás fuera de sí. Entonces nos damos cuenta demasiado tarde de las cosas y un poco aquí el llamado es reaccionar a tiempo, ser oportunos y tratar de actuar con la mayor lógica, vehemencia para poder corregir o ajustar aquello que se ha salido de madre. ¿Sí ves? Así es, total. Y fíjate que aquí tocábamos el punto de establecer límites, ¿sí? De no ser permisivos, porque esa permisividad básicamente está siendo como el alimento para aquella mente peligrosa que cada vez cobre, ¿sí? Más velocidad y tome acciones que definitivamente van a ser acciones aún más dañinas. Entonces funciona muchísimo el establecer límites, el saber decir no a tiempo y el tener la asertividad para salirnos de esa situación cuando estamos inmersos, como bien lo decías en los ejemplos hace un ratico, de tomar acción, de no quedarnos ahí a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, porque realmente no puedes subestimar, como lo decía arriba una de las leyes de Cipolla. No, toma acción, sí, está en ti. Cuando depende de ti, toma acción y haz algo por ti. Cuando está en un personaje y un colectivo bastante grande, ¿no? Algo deberás poder hacer para que realmente no sigas esa corriente, como tú y yo lo hablábamos. Al menos el tema de poder divulgar desde la conciencia y con hechos para dar a conocer a quienes a veces siguen una irracionalidad. Lo triste es que quien sigue la irracionalidad muchas veces no te escucha.
le pones el hecho enfrente y no lo ve, ¿no? No lo ve Tristemente es eso. porque usualmente este tipo de acciones se dan a nivel inconsciente. No te das Así es. cuenta porque el consciente está distraído en miles de otras cosas, o viendo telenovelas, o pensando en lo que se dice en las redes, o viendo los noticieros. Mientras tú estés distraído, cualquier cantidad de cosas negativas pueden estar sucediendo o teniendo una dinámica que después, cuando te des cuenta, ya es demasiado tarde. Total que el llamado que hacemos nosotros y donde hemos reflexionado muchísimo en la preparación, digamos, de este conversatorio, es en estar atentos, en actuar con conciencia, en verificar si eso que nos han dicho y por lo cual hemos votado si se está llevando a cabo o no, en volvernos un poco auditores mucho más despiertos de los distintos procesos que desarrollamos en nuestra vida para evitar actos de estupidez que afectan radicalmente a mucha gente. Entonces, esos, digamos, hechos o rasgos de estupidez podríamos vincularlos a cuestiones que están muy ligadas, digamos, a lo instintivo y por eso decíamos algunos de esos denominados pecados capitales, como la ira, la pereza, la lujuria, la gula, etcétera, pueden suscitar procesos de estupidez y por eso tenemos que alejarnos más allá de lo religioso, de ese tipo de estados de ánimo, porque lo que nos inducen es a correr riesgos y a estar en posiciones cómodas, pero siempre estableciendo desequilibrios que no son convenientes en nuestro desarrollo de vida. Si quieres, Patti, oímos a nuestro público acompañante a ver qué Claro opinan que del sí. tema, si el Ajá. tema de la estupidez les ha gustado o no, cómo ven todo esto, si algunas de esas leyes que mencionamos han sucedido en el caso personal de ellos y de qué manera pues las han podido solventar o qué tipo de enriquecimiento ha producido esta aproximación que hemos hecho hoy. ¿Te parece? Claro que sí, total apertura de micrófono para que compartan, porque de verdad que el tema es apasionante, a nosotros nos va a encantar. ¿Alguien quiere tomar la palabra, plantear, si no en su caso personal, por lo menos en lo que opina, cómo ven todo este aspecto tocado hoy con respecto a lo que es nuestra vida actual en este planeta, en nuestro país? Yo quisiera, Sí, sobre lo que escuché, porque entré un poquito más tarde. ¿Me escuchan bien? sí, Ok. Sí, te escuchamos. Sobre lo que escuché en cuanto a cómo la conciencia se toma de manera tardía, o más bien toma mucho tiempo, eh, completamente clara en eso, completamente de acuerdo en los procesos en que yo estoy con otras personas y en el mío personal. Sí, yo personalmente me he demorado muchísimo tiempo en tomar una acción a veces sobre algo que ya lo había pensado o lo había sentido. Nos pasa y no es conveniente pasar ese desde la conciencia a la acción. No es bueno tener como ese espacio, porque ese espacio genera daño, considero que genera daño. Ojalá que podamos entrenar esa conciencia para darnos cuenta más temprano. Pero sí he percibido en cabeza personal y en cuanto a los procesos que vamos cursando y que van teniendo las personas de transformación, de adaptación, que efectivamente sí toca poner mucha atención en lo que tenemos enfrente, en las situaciones mismas, en las interacciones mismas y sobre todo en lo que estamos trabajando para asegurarnos de estar coherentes tanto en la conciencia misma, en darse cuenta, en la atención, más en la acción y poder hacer una acción más efectiva y generar, pues digamos, unos resultados
más claros, más contundentes y más beneficiosos para cada uno. Claro, eso que estás comentando, por ejemplo, podría ser un caso aplicado a distintas facetas. Por ejemplo, el hecho de no hacer correctivos en una dieta cuando estás entrando en una enfermedad y sigues consumiendo alimentos o teniendo un estilo de vida atentatorio contra esa enfermedad que está apareciendo, te pone en situaciones muy graves en corto tiempo. Eso podría ser el hecho de no ser consciente, no actuar, no decidir y no cortar en su momento y oportunamente con algo que te afecta. Otro elemento es si a uno le molestan o no comportamientos o conductas o estilos de la persona con la que convive, con la pareja o con los hijos, y no aborda la conversación a tiempo. Si esa conversación no se lleva a cabo de manera adecuada, a tiempo, bien planeada, tocando sin emoción, pero con mucha objetividad, los distintos puntos que te están distanciando de la otra persona, es posible que la relación tarde o temprano muera y entre en un proceso de conflicto incontrastable e inevitable. Total que el no actuar y el no ser conscientes a tiempo juegan totalmente en contra de lo que uno tiene que hacer para poder tener una vida que sea mucho más equilibrada, mucho más positiva y que sea más justa y equitativa con los involucrados. O sea que mi recomendación sería, es buen negocio estar consciente y cuando uno comienza a darse cuenta de los beneficios de lo que es actuar sinceramente, transparentemente y oportunamente, comienza uno a seguir ese tipo de conductas y de protocolos que hacen que las cosas se tomen a tiempo y que se puedan resolver, ¿no? De la mejor manera. Es muy difícil coger un cáncer en fase 4 cuando ya las posibilidades son casi nulas de salvación. Es mejor cogerlo cuando está en fase 1 o en fase 2. Eso te lo dice incluso la biología. ¿Quién más quisiera intervenir? Hola, Anaída. gracias por este tema, muy interesante, muy reflexivo. Y yo pienso que la mitad de nuestras vidas se nos van estupideces y la otra en tratar de corregirlas, hasta que nos damos cuenta del tiempo que perdimos haciendo estupideces. Entonces, creo que es él y que con el mundo en que vivimos, tristemente las nuevas generaciones cada vez van a ser más estúpidas, pienso yo, por el ritmo de vida y por la forma y los, ¿qué serán? Bajos valores o el cambio tan grande que estamos teniendo con la inteligencia artificial, con todo esto de las redes, en donde la persona deja de pensar y deja de ser racional, porque si antes lo veíamos, yo creo que ahora estamos peor con la irracionalidad por todas las locuras que vemos en la gente, las locuras de los muchachos, un pensamiento que pronto, pues, o somos muy anticuados nosotros o están muy avanzados ellos y no encajamos en eso. Entonces, eh, no sé en qué va a terminar este mundo, pero creo que el darse uno cuenta, tristemente uno se da cuenta de las bobadas que ha hecho a lo largo de la vida y de las cosas buenas que lógicamente también ha hecho, pero hace que se apliquen los correctivos. Tristemente a veces se da uno cuenta más tarde, otras veces más temprano, pero esa irracionalidad y esa terquedad con que vive el ser humano es lo que hace y lo que hablaba Patricia de los egos, eh, eh, es así. Por egos se dejan de hacer las cosas correctas porque no voy a dar a torcer, porque este es mi punto de vista. Así sea consciente de que está equivocado. Pero fíjate que la gente, a veces siendo tan consciente que está equivocado, tiene que seguir porque era lo que planteó desde un principio. Entonces, todas esas cosas creo que nos llevan a este mundo medio loco en que estamos un poco y a tener líderes un poco irracionales y que nos llevan a
a otras instancias, tristemente. Sí. En todo eso hay un elemento que me parece que también es muy clave, que tiene que ver con el miedo que tenemos a confrontar, el miedo que tenemos en muchas ocasiones a plantear nuestros argumentos abiertamente, porque nos da miedo de que seamos rechazados cuando estamos en el argumento. Nos da miedo que se acabe una relación porque hablamos con sinceridad de algo que nos molestaba. Nos da miedo que nos boten de un trabajo cuando confrontamos a un jefe mostrándole las inconveniencias de la decisión que se está tomando. Cuando no es un ataque personal, lo que se está proponiendo en el argumento no es yo más inteligente que tú, no. Lo que se está proponiendo es qué es más conveniente para la relación o qué es más conveniente para la compañía. Entonces, ¿cuánto cuesta el miedo? ¿Cuánto nos ha costado el miedo? El miedo de abordar, el miedo de confrontar, el miedo de compartir. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a que a veces hay que decir sí cuando queremos decir no, porque decir no es mala educación, porque decir no quiero es malo. ¿Y cuánto llevamos desde pequeños llevándonos esa filosofía que nos han inculcado y cuánto costo ha tenido en términos de todo lo que acabo de plantear? ¿Qué opinas? Mira que lo que estás diciendo y conecto con la participación que nos hacía hace un ratico Aida en el tema de las redes sociales y, por ejemplo, aquellas personas que son influencers, que en su gran mayoría de los influencers su preparación es básicamente el día a día, ¿sí? Y empiezan a generar básicamente en los jóvenes, ¿no? Y hasta en los niños que pueden ver a estos influencers unos retos totalmente absurdos como la fotografía, ¿sí? Que sea una fotografía en un sitio casi que impensable, entonces la persona por tomarse esa fotografía y subirla a un reto que es totalmente descabellado, puede terminar perdiendo la vida. Entonces, tristemente, toda esta tecnología nos puede hacer víctimas de actuar impulsivamente e instintivamente y básicamente termina siendo lo cotidiano como el orgullo en cada uno de nosotros. No me voy a dejar, lo voy a hacer así porque yo lo pienso. Una cantidad de temas y de afirmaciones absurdas que nos llevan a nutrir aquellas mentes totalmente insensatas por las cuales podemos hasta terminar perdiendo la vida. Entonces, fíjate cuál marionetas podemos estar siendo. Y tristemente, las generaciones más jóvenes están siendo guiadas por muchísimo influencer. No se detiene a pensar ni siquiera la consecuencia del momento presente, muchísimo menos se detiene a pensar la consecuencia hacia adelante de la acción, ¿no? Claro, fíjate, todo esto nos induce mucho a pensar eh, que toda esta cultura mediática de lo que son las redes sociales y todo esto eh, están sustentada en valores muy bajos, en cuestiones muy elementales y un poco lo que decía Aida, en mucha estupidez. ¿De qué Sí. forma podemos nosotros revertir eso o por lo menos introducir algún tipo de conversaciones inteligentes que permitan eh, actuar de contrafuerte a esa tendencia que verdaderamente es muy elemental, inconveniente, inoportuna y que puede llegar a ser pues muy crítica, ¿no? No solo en la educación de nuestros adolescentes y de nuestros niños, sino también de los que van a ser próximamente adultos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero es un punto bien Así es. importante. Total, total. Y fíjate que todos estos puntos nos pueden llevar justo a llenar ese vacío con qué, a llenar, a llenar un vacío que cada uno de nosotros pueda tener con una adicción, sí, con una idea o un proceder absurdo, un comportamiento absurdo, ¿no? Básicamente terminamos así consumiéndonos, ¿no? Me recuerda esa propaganda
cuando están muchas personas haciendo fila para optar por un trabajo y cada vez las descartan y las descartan y las descartan por diferentes parámetros y queda tan solo una persona ya como en la esquinita, ¿sí? Totalmente rezagada. Entonces, que no quedemos rezagados ni con todos los daños de no haber actuado en lo que podíamos actuar y hacer. Es para mí hoy el tema que abordamos, una alarma de conciencia, porque está pasando y que no nos pase a nosotros, ¿no? Eso es de verdad como el aporte y el sentir de ser cuestionadores realmente de aquello que estamos pensando y de lo que estamos haciendo, y por sobre todas las cosas, con lo que iniciamos la charla, y es de quiénes estamos rodeados. Eso es fundamental, eso nos da como esa fuerza propulsora para seguir adelante y tomar acción. Claro, entendiendo un poco eh, esa molécula de liderazgo que está constituida por el poder de influir en otros, el poder de Ujú. inspirar a otros, el poder de ser coherente, es decir, integridad. ¿De qué manera nosotros podemos también mejorar ese promedio de las 5 personas para que no esperemos ser el resultado de las 5, sino que las 5 con las cuales estamos conviviendo más, se nutran también de una mejor versión de nosotros mismos? Ese es un poco el reto, al igual que el reto de que en medio de las adicciones que podemos encontrar en la vida de todo tipo, adicciones de todo tipo, ludopatía, workaholic, etcétera, adicciones en todos sentidos, tratemos de ser un poco más despiertos, atentos a esta que es la adicción a la estupidez, para que no incrementemos esa masa que está conduciendo al planeta por el camino que no es, sino tratar de servir de ajuste, de guía y de luz en ese sentido, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Qué opinión tienen? Los escuchamos que estamos a 3 minutitos de irnos y de terminar este fantástico We to Coach. Recuerden que nosotros estamos, si quieren ver videos de otras reuniones que hemos tenido, esta grabación quedará colgada en una plataforma que es We2Coach. La pueden encontrar en YouTube. Total que los invitamos a que si quieren recrear capítulos anteriores, porque tocamos temas de distinta índole, ninguno tiene que ver con otro. Y en la medida en que vamos avanzando y tenemos circunstancias, vamos definiendo cuáles son los tópicos. Total que los invitamos a que se nutran este tipo de conversatorios, incluso que inviten amigos, etcétera, a que miren estos videos que creo que pueden servir de reflexión, pueden servir de análisis, de búsqueda, etcétera, y de respuesta a muchos de los aspectos cotidianos que tenemos en la vida. ¿Qué opinas, Patti, para terminar? Así es, no, total, reiterar la invitación que estás haciendo para que puedan ver otros capítulos que hace parte justo de ese día a día y ese deseo de nosotros por, por estar trabajando en nosotros mismos, creciendo, pero por sobre todas las cosas compartir este conocimiento con ustedes y esta experiencia, porque eso es lo que realmente enriquece, ¿no? El conocimiento, el transmitirlo, no guardarlo, no quedárnoslo aquí nosotros en nuestras sesiones y reflexiones y preparación, sino por el contrario, poder estar compartiéndolo con cada uno de ustedes. Así que no nos resta más que decirles gracias, gracias por conectarse. Inviten a otras personas, a otros amigos para vernos en nuestro próximo We2Coach. Maravilloso. Los estimamos, los queremos y los reconocemos. Han sido muy amables en estar con nosotros hoy y nos vemos en un mes, pero dentro de 15 días tendremos también otra versión aquí en nuestra plataforma de We2Coach. Total que muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de Hasta semana. luego, gracias. Hasta Gracias, luego. gracias a ustedes. Muchísimas Muy gracias a amable. Gracias, gracias.